Entonces me presento y les digo que mi nombre es Lili Orland Barak, yo soy decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Haifa en Israel, que es una de las 7 universidades de investigación en Haifa, en el norte, la grande. Y bueno, mi área de investigación es la formación docente, el aprendizaje profesional y todo lo que tiene que ver con la mediación en lo que se llama Higher Education, en lo que estamos todos acá haciendo, y también la formadora de mentores para los colegios y los pedagógicos académicos que hacen, que tienen contacto con los colegios. Y todo eso yo lo investigo, tengo bastantes publicaciones, libros, algunas cosas se han traducido al castellano a través de España, Carlos Marcelo, no sé si lo conocen, trabajamos juntos también, entonces hay varias cosas en castellano que quieren leer y muchas cosas en inglés. Si ustedes me dicen lo que les parece, que les gustaría, yo les dé y con gusto. Ahora, ¿de dónde viene mi castellano? ¿Tengo que saber? ¿Del sur? Castellano chileno. Claro. Yo soy nacida en Chile. Y soy nacida en Chile y viví en Chile 15 años. A los 15 años me fui a Israel con mi familia. Así que estoy viviendo en Israel, hace ya, no les digo cuánto para que no hagan la cuenta. La cosa es que, bueno, Israel, yo en la universidad hablo hebreo y todo lo que yo escribo y todas las conferencias que doy las doy en inglés. Y el único lugar donde yo puedo hablar castellano me vuelve todo cuando vengo a Chile a conferencias, y ya eso ha pasado a través de Beatriz Ábalos, no sé si saben hablar. Nosotros estamos muy ligadas con Beatriz hace ya más de 10 años. Entonces cada año vengo a Chile a otra universidad trabajando en el CPIP, en el Ministerio de Educación y con las universidades. Entonces ahí está, ese es todo mi background. Y bueno, cuando me invitaron a dar este como módulo de lo que se llama, lo que ustedes están haciendo, un diplomado, ¿no es cierto? Eso es lo que están haciendo ustedes. La primera pregunta que yo les contaba con Selma Simonsen, que ella vino y estuvo en Israel, y estuvimos hablando, planeando qué tiene que haber en ese módulo. Una de las cosas que pienso todo el tiempo es, bueno, ya, yo vengo acá, yo doy mis cosas por 2 días, parte charlas, parte workshop, parte esto, parte el otro, después viene John, en un mes más va a venir Sheryl Craig, que también la conozco mucho, y después va a venir Carlos, viene, entonces, bueno, ¿cómo ponemos todo? ¿Cómo ustedes ponen todo eso juntos, cierto? Y a mí me gustaría, antes de empezar, porque lo que yo les voy a presentar son teorías, son discursos y vamos a ir siguiendo, pero me gustaría saber, digamos, si alguien de ustedes me puede decir una cosa, solamente una cosa que les quedó, una pregunta o algo que les quedó planteado. ¿Cómo se dice? Bueno, no todo castellano, yo sé castellano bien, pero si me estancan las palabras me ayudan, porque si se las digo en inglés me las devuelven en castellano, ¿ya? Algo que ustedes, que les resonó, resonéis con algo que John dijo y que les pareció o interesante, o digamos polémico, o dilemático, ¿ya? Entonces para eso me gustaría escuchar 1 o 2 o 3 opiniones y después las vamos a juntar y vamos a seguir trabajando juntos porque mañana tenemos toda una jornada juntos. A ver, si alguien me puede decir algo. Algo que tiene que ver con el aprendizaje a lo mejor, sí. Y me dicen el nombre para poder empezar a conocerlo. Él comentó sobre un currículum común que tiene la universidad para formar profesores.
Ya. que está dado por el Ministerio o el Estado, no sé qué figura sería. Eso que se formaban de acuerdo a lo que decía la política estatal. Ya. En algún momento lo mencionó. ¿Y eso por qué a ti te puedo tutear, cierto? Sí, por favor, Lili. ¿A ti por qué como te sonó? Gracias. O sea, porque en el momento que se está viendo en Chile el tema de la formación de profe, la verdad es que se forman en la medida que el formador en la institución que tiene esta responsabilidad lo orienta más con una lógica de su particular mirada a la educación o su sello. No hay una política que obligue a estar. Hay unos estándares que a lo mejor lo va a conocer, pero no estás obligado a cumplirlos cabalmente. Entonces, quien quiera formar profe bajo su lógica lo puede hacer. Claro. ¿Y a ti qué te parece eso? O sea, es interesante lo que plantea el profesor. ¿Pero a ti qué te parece? Yo creo que dice estar más alineada a la universidad en la lógica de la necesidad, o mejor que lo que hoy día necesita el sistema. Me gustaría que se parecieran más a las universidades tradicionales, que creo que son las que andan más cerca de lo que se necesita en el sistema. Eso. Ok, gracias. ¿Otra cosa? ¿Sí? ¿Tu nombre? La serie. Él planteó algo que me llamó mucho la atención, que tenía que ver con el saber y el sabor, que implicaba un compromiso en esto de enseñar, de las experiencias más positivas que yo he tenido como docente y el poder transmitirlas a los estudiantes de pedagogía. Como profesora, Sí. con tu experiencia de profesora. Claro, ¿cuál ha sido mi ¿El colegio? estrategia, sí, para aprender, ¿cierto? Y eso poder transmitirlo hacia los estudiantes que se están formando como profesores. Esa es la segunda lengua, eso es lo que está. Yo eso lo conceptualizo, y vamos a hablar de eso, un segundo lenguaje de la enseñanza, que es lo que estamos haciendo nosotros en la universidad, y lo que se llama en la literatura el PCK, Pedagogical Content Knowledge, los contenidos pedagógicos, los conocimientos de contenidos pedagógicos. Eso quiere decir cómo transmiten los contenidos, cómo transmiten los conocimientos del contenido a la gente, porque es como un proceso que tienes que transformar lo que tú sabes como experiencia de profesora a gente adulta, a gente que tiene otras experiencias, y cómo la usan para usar, por un lado, ser modelo, y por otro lado, dejarlos procesar de acuerdo de sus posiciones. Eso es interesante. ¿Y por qué sabor? No, pero yo le pregunto a ustedes. ¿Qué te parece la palabra sabor? Sí, a mí porque es algo que uno como profesor siente y el propio, como que también cada uno tendrá sabores distintos, ¿ya? Una forma particular de enseñar. Ocurre que esa es la comparación. Claro, eso es interesante. ¿Y cómo lo dijo en inglés? ¿La palabra, se acuerdan? Porque en castellano es saber, sabor, como... Eso es interesante. Ya, también lo voy a tratar de conectar con alguna de las cosas. ¿Una más? Sí. A mí lo que me llamó la atención. Dame tu nombre. Paula. Paula. Lo que más él también habló, hizo muchas las comparaciones de un profesor centrado en sí mismo y el profesor centrado en el aprendizaje del estudiante. Sí. Y eso me llamó mucho la atención porque nos explicó varias cosas de las acciones que hacía el profesor y nos dio muchos ejemplos de la acción, las actividades que organiza, programa el profesor para que el estudiante aprenda y cómo él se compromete en provocar este aprendizaje. Eso es lo que más me llamó la atención. Claro. Las metodologías que él utilizaba para provocar este desequilibrio para generar aprendizaje en los estudiantes y cómo yo me comprometo en que el estudiante aprenda. ¿Y tienes un ejemplo de algo que tú lo llevarías a tu Yo trabajo mucho con proyectos y lo que me gusta trabajar en proyectos es que los estudiantes hagan sus comunidades de aprendizaje. Desde primera clase empiezan a trabajar, se organizan en grupo y yo generalmente no trabajo con pruebas, hago solamente proyectos y a través de eso yo voy viendo cómo ellos se organizan, cómo trabajan en equipo, cómo responden, hago un monitoreo, un seguimiento de ese proceso que hacen de sus reuniones, aplicando lo que yo paso en clase. Entonces, a mí por lo menos me ha resultado, yo
tienen que leer mucho y aplicar lo que aprendieron de las otras asignaturas, si no lo pueden resolver, no pueden desarrollar el proyecto. Vamos a hablar de eso y lo vamos a poner en cuestión, ¿cómo se dice? En cuestionamiento problemático, porque yo creo que hay muchas experiencias que son muy buenas y muy distintas, pero yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es qué tipo de aprendizaje está ocurriendo y qué tipo de mediación nosotros tenemos que hacer para que eso sea, ¿cómo se dice? Beyond, ¿cómo se llama? Más allá de eso que están en grupo, están haciendo proyectos, ya, eso hay que ver qué se está aprendiendo ahí. Todas esas cosas son muy relevantes, yo creo, y vamos a tratar de seguir. Bueno, yo voy a empezar, y esto es lo que yo quiero hablar hoy día para acomodarles en una plataforma que podamos usarla mañana. El aprendizaje profesional en la práctica, yo les quiero dar como un mapa conceptual y de investigación y de práctica de lo que sabemos hoy día en el mundo, lo que se llama the state of the art, de orientaciones y métodos del aprendizaje profesional. A ver. Ahí va. Entonces, para empezar a hablar, vamos a hablar de estos 4 puntos. Vamos a empezar primero que nada con las evidencias, porque hoy día se habla mucho de lo que se llama evidence-based practice, ¿no es cierto? Bueno, esa es una palabra linda, pero hay muchas teorías hoy día que vienen de la sociología, más que nada, que dicen que, bueno, hay muchos modelos en que uno puede ver la conexión entre lo que se llama knowledge production, la producción de los conocimientos, por un lado, y knowledge capacity, la capacidad de los conocimientos en el campo. Entonces, hay bastantes modelos que te dicen cómo esas evidencias tienen que informar la práctica, digamos. Bueno, hay una teoría muy linda, ya, vamos a aplicarla. Por ejemplo, la teoría del constructivismo o del socioconstructivismo, ya, vamos a hacerlo en la aula. Ese es un tipo de modelo. Hay otro tipo de modelo que te puede decir, bueno, mira, las evidencias no tienen que empezar en la teoría ni en la investigación. Las evidencias empiezan en la práctica. Entonces, hay un problema político, práctico, muy candente hoy día en Chile que nosotros lo queremos resolver. Vamos a empezar por ese modelo, por problem-based, y de ahí sacamos la evidencia y de ahí sacamos la teoría. Entonces, yo les voy a hacer como una mezcla de esos 2 tipos de modelos, y hay 4 modelos más entre medio, para hablar un poco de lo que son las evidencias, cuáles son los conceptos que emergen de esas evidencias en cuanto al aprendizaje profesional, y ligado a los conceptos, qué tipo de teorías de aprendizaje profesional surgen o podemos conectarlas, y modelos de práctica. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy día y mañana. Mucho de lo que vamos a hacer hoy día va a ser la base, digamos, de fundamento, y mañana vamos a hacer un montón de prácticas de una manera más integral. Ya. Mira, yo les voy a empezar a hablar no de la formación del aprendizaje profesional y lo que se sabe de las evidencias en 4 profesiones distintas, ¿ya? Primero, en medicina. Segundo, en el trabajo social. Tercero, en la psiquiatría. Y en la enseñanza, ¿ya? Este libro se llama Complications, se los traje para que lo vean, porque si lo quieren, y está en castellano, yo creo también. ¿Alguien lo conoce? Este es un librito que yo les digo, lo tienen que leer a cualquier tiempo del día, y se llama, porque aquí no lo pueden ver bien, se llama Complications, A Surgeon's Notes on an Imperfect Science. Las notas de un cirujano en una ciencia imperfecta. Y la persona que escribió este libro se llama Atul Gawande. No sé si lo escucharon. Él es un médico que se hizo famoso en todo el mundo por este libro y por todo lo que tiene que decir de cómo aprenden los profesionales a ser profesionales de la práctica. Y el basic claim de este libro es que
la ciencia de medicina es imperfecta y el aprendizaje profesional es imperfecto. Y es muy dinámico y es muy, ¿cómo se dice? No lineal, muy messy, ¿ya? Entonces yo les voy a dar un poco de evidencia basada en este libro que se llama Complications. Les voy a dar un poco de evidencia de lo que se ha escrito en Social Work en cuanto a los discursos de profesionales de una antropóloga de mi universidad que se llama Rivka Isikovic, no sé si escucharon hablar de ella, y ella hizo todo un estudio de el Cultural Acquisition, el Holistic Approach to Human Learning, ¿cómo se dice approach? Un enfoque humanístico al aprendizaje profesional en social work. ¿Cómo aprenden a ser social workers? En psiquiatría, ¿cómo se dice? Psiquiatría. Bueno, este también es un libro muy interesante, se llama Becoming Psychiatrist. Yo lo leí, es del 1980 y tanto, y se llama The Professional, no se ve bien acá, The Professional, The Professional Transformation of Self. John Lucan yo creo que habló de eso de la transformation, de la transformación del self. Bueno, este libro yo lo leí cuando estaba haciendo mi doctorado, hace un montón de años. Porque lo que tenía este libro lindo era que este es un antropólogo, Donald Wright, que sacó un premio enorme en Estados Unidos por este trabajo. Estuvo 2 años en un hospital de internship de psiquiatría, siguiendo a los internos, ¿se dice? Sí, a los internos durante los 2 primeros años de su práctica profesional. Y hizo toda una conceptualización de cómo esos internos se desarrollan y lo que lo llamó el calendario sociológico de los interns. Y ese libro es un libro que hasta ahora, yo creo, si me dicen cuál es el libro de aprendizaje profesional que te da como una pantalla muy, ¿cómo se dice?, in-depth, este es el libro. Y no sé si conocen ustedes a la Deborah Britzman, que escucharon hablar, que tiene un libro, que ella es psicóloga. Y escribió un libro que se llama Practice Makes Practice. Ahora yo me voy a basar en estos 4, digamos, no solamente libros, porque hay un montón de evidencia y artículos, pero como estas pautas para darles un poco de cada uno. Miren, vamos a empezar con teaching, con el aprendizaje. ¿Qué dice Britzman? Yo se lo traducí al castellano, espero que esté bien esta traducción. Britzman hizo un estudio de students que se formaron como profesores y llegaron a ser profesores en su primer año, y ella lo siguió y escribió un estudio a la manera narrativa. La Cheryl Craig que va a venir les va a dar esa perspectiva de qué quiere decir una investigación narrativa. Seguramente ustedes ya la saben, pero la idea es que ella hizo entrevistas y narrativas con mucha gente en los Estados Unidos. Entonces, este es como el tema, ¿ya? Dicen así. Y en rojo es lo que yo puse. La trivialización del conocimiento. Hacer de este conocimiento algo pedagógico y relevante. La fragmentación entre la teoría y la práctica. El cambio dramático desde aprender sobre la enseñanza a enseñar en clases reales. Se espera que transformen el conocimiento adquirido, cambiando desde la perspectiva de alumno a la de la profesor. Esto es como una síntesis de lo que la mayoría de los estudiantes que terminaron y entraron a ser profesores dijeron. Ahora, ¿cuáles son las palabras claves acá? Acá hay varias palabras claves. Primero que nada está la palabra de la trivialización. ¿Ya? Que seguramente eso a ustedes les parece conocido, ¿cierto? De repente todo lo que te enseñaron parece trivial porque nada que ver con lo que está pasando. Segundo que nada, bueno, eso de la relevancia, a mí me interesa mucho esta palabra, la fragmentación. Y no porque siempre se habla teoría, práctica, todo el mundo está hablando de la brecha
entre la teoría y la práctica, yo creo que, bueno, hay un lenguaje de teoría, hay un lenguaje de práctica. No toda la teoría se puede transformar en la práctica. Y no todo lo que pasa en el colegio se puede hacer en la universidad. Porque son distintos mundos teóricos, distintos mundos de hacer, y ahí es otro tipo, no para decir de que no hay que tratar de conectar, pero también para decir que eso que estamos tratando todo el tiempo, de que cada cosita que uno dice, bueno, eso hay que transformarlo en algo práctico, ¿no es cierto? ¿Cómo esto es relevante? Entonces hay que buscar otros métodos de hacer relevante lo que están y cambiando de la perspectiva. Ahora acuérdense de esto porque vamos a seguir a la otra y vamos a ver cuáles son las diferencias. Es lo mismo. Esto es de Communications. Se los leo en inglés porque no lo puedo traducir. Mira, dice así. Practice is funny that way. La práctica es muy entretenida. For days and days, you make only fragments of what you do. Hacen solamente fragmentos de lo que uno hace. Usa la misma palabra, fragments. And then, one day, you've got the whole thing whole. De repente, como que todo lo que estudiaste se te pone como un, ¿cómo se dice whole? Un todo. Un todo. ¿Ya? Cuando yo estaba leyendo eso, a mí me parecía, oye, pero los médicos, all of a sudden, you make the whole thing whole. Digamos, y esta es una persona que estuvo estudiando el tema con cirujano. Hoy. Conscious learning becomes unconscious knowledge. ¿Ya? Díganme si quieren que lo traduzca. ¿Me dicen? ¿Lo traduzco? ¿Sí o no? Sí. El aprendizaje consciente se transforma en conocimientos inconscientes. Y esta es la más interesante, que a mí me encanta. And you cannot say precisely how. Uno nunca puede decir exactamente cómo. De repente hay una transformación que no se puede saber cómo se transformó. Ahora, ojo, estamos hablando todo el tiempo en la pedagogía de la noción de una reflexión, ¿no es cierto? Que cuando uno va cuando ve el portafolio, bueno, a ver si esta persona sabe decir lo que hizo y cómo lo hizo, ¿no es cierto? Bueno, hay evidencia que no todo se puede explicar de la manera que nosotros pensamos que se pueden explicar de una manera reflexiva, y muchas veces nosotros le damos, ¿cómo se dice? Notas, puntos por no haber sido así reflexivo, o un poco más reflexivo, o un poco menos reflexivo. Hay cosas en la práctica que no se pueden explicar de la manera, ¿cómo se dice? Verbal. Y eso lo dice Atul Gawande, con cirujano, y yo creo que pasa lo mismo con teaching. Ahora, and you cannot say, ¿qué pasó acá? Precisely how. Reality, however, turns to be much messier. La realidad es mucho más, ¿cómo se dice? Messy. No Messi del fútbol. Messi, complicada, desordenada, ¿ya? You do get good at certain things. Usted se pone mejor en ciertas cosas, but no sooner, muy rápido, you find that what you know is outmoded. Lo que uno sabe ya pasó, se pasó. Y fíjate que a mí me parece súper interesante en la medicina que te diga una cosa así, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, hay una base de conocimientos tan rígida y tan sólida, bueno, cambian las cosas, pero eso de la incertidumbre, eso de que, bueno, hay muchos casos de todo, pero es muy difícil sacar una generalidad porque cada caso es distinto. A mí me parece muy interesante en una profesión que está muy, digamos, basada en conceptos muy rígidos. Ahora, vamos a seguir. Becoming Psychiatrists. Donald Light hablan así, los estudiantes hablan de la descontinuidad de la transición,
la búsqueda de la eficacia y las preguntas si uno hace algo bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? Eficacia. ¿Qué cosa? Eficacia. Usted dice eficacia. Ah, ¿esto está malo? ¿Bien? ¿Con Eficacia. Z? ¿Eficacia? Eficacia. Sin H. Se me olvidaron los acentos. Los acentos se me olvidaron un poco, no todos, pero un poco. Tener que manejar destrezas tan distintas de la escuela de medicina, la confusión de roles, porque eso también es interesante, la confusión de roles que pasan que los estudiantes, ¿no es cierto? Las relaciones ambivalentes con el staff. Aquí eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque recién ahora empezaron estudios en aprendizaje a hablar de lo que se llama la perspectiva ecológica del estudio del aprendizaje profesional. Digamos, tú vas a ver no solamente a lo que el docente hace, no solamente a lo que él dice que hace, y no solamente a lo que él dice que no hace, pero también ahora se busca en la investigación qué dice el director o la directora, qué dicen los niños, qué pasa acá. Es como toda una perspectiva que los antropólogos, a mi juicio, lo trajeron a la educación, digamos, hace algo así como 20 y tantos años, porque hasta 20 y tantos años, me van a decir sí o no si están de acuerdo conmigo, el mundo de la educación, de la investigación de educación, en los años 50, 60, estaba conquistado por los psicólogos experimentales. Entonces, positivista. O sea, todo lo que había en educación, era lo que estaba pasando en la mente, lo que estaba pasando en el individuo, pero no había ninguna perspectiva más sociológica, más antropológica. Ahora, todo empezó, fíjate que interesante, porque si uno mira la historia de cómo eso se desarrolló, eso de que la antropología entró en la educación y eso que la sociología entró en la educación, ¿saben por qué ramo entraron? No. A ver, cuando miran las investigaciones que se hacen del aprendizaje docente, salieron por las matemáticas. ¿Quién está acá en matemáticas? Yo les voy a decir, bueno, estamos hablando de la educación, ¿ya? Mira, si tú ves todas las investigaciones que se han hecho en Learning for Understanding, de las matemáticas en Estados Unidos, de Deborah Ball, de todo el grupo de Paul Cobb, toda esa gente que hace investigaciones muy buenas del aprendizaje, de cómo se enseña a los profesores, enseñan a los profesores a enseñar matemáticas, es toda perspectiva cualitativa antropológica. Y entonces, eso es lo que yo creo. Bueno, no me hago porque me dicen lo que piensan. Entonces, yo lo que pienso es así, mira, todos los psicólogos positivistas ya estaba todo bien hasta que los matemáticos, bueno, porque la matemática es la matemática y si hacen la matemática, entonces ya está bien. ¿Ah? Entonces, cuando se empezó a hacer la matemática y salió todo lo que salió, entonces la gente empezó a mirar y dijo, vamos a verlo de esta manera, porque si en la matemática se hace, vamos a hacerlo nosotros. Y de ahí salió todo esto, toda una orientación mucho más amplia de lo que había antes, de lo que es la construcción de conocimiento, el aprendizaje profesional y todo lo que sabemos hoy día. Eso no tiene nada que ver con los testing que estamos hablando de PISA, no, estoy hablando del aprendizaje, de la docencia, estoy hablando de las metódicas de docencia que empezaron ahí. Sí, por favor. Comentar solamente que entiendo, tiene que ver con los trabajos de Ruth Benedict y Margaret Mead, claro, particularmente en el aprendizaje de los niños negros que tenían un déficit educacional poderoso en Estados Unidos y había un tema de cuidado, ¿cierto? Porque tiene que ver con la lucha de derechos civiles en Estados Unidos, una información delicada, es decir, que los niños negros tenían menos aprendizaje. Y entiendo por lo menos de Ruth Benedict, sé, porque trabajó con niños hopis, con niños navajos, en un ámbito de construcción del conocimiento en los contextos culturales. Claro, ahí salió. Esa vertiente que es la matemática que señala. También, sí. Y
Y la Margaret Mead hizo muchos trabajos de los niños para aprender matemáticas. Sí. Lo que hacía ella era con los niños, los llevaba, por ejemplo, hacían investigaciones que les enseñaban a los niños cómo aprender matemáticas yendo a comprar, qué sé yo, al supermercado. Ahí empezó todo. Ocurre que una variable identidad de los indígenas navajos era no destacar uno con respecto al otro. Entonces los niños no respondían en las pruebas. Claro. Y Margaret Mead descubrió esa variable y introdujo un sistema de evaluación comunitario que permitiera que los niños no destacaran unos con respecto a otros. Imagínate que la Margaret Mead estaba hablando de comunitario y hoy día estamos hablando de las comunidades de práctica. ¿Me entiendes lo que está pasando? Como que volvemos todo el tiempo, ¿ya? Comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, la tecnología nos trajo de vuelta, ¿ya? Pero es lo mismo. Yo siempre digo, mira, estamos hablando de los mismos discursos con distintas palabras. Y muchas veces eso hay que pensarlo. Entonces, bueno, los estudiantes de Law dicen lo siguiente: tener que manejar destrezas tan distintas de las escuelas. Bueno, like students of law, perdón, esto está en inglés de vuelta, no sé por qué, they feel anxiety not because they're learning a series of techniques, ahora se los and a specialized body of knowledge, but because their sense of self is being shaken. Esto yo se los traduzco. Los que están estudiando psiquiatría tienen como un sentido del, ¿cómo se dice self? De sí mismo, que ¿cómo se dice? Se desbalancea. Claro. Ahora, pasado a la formación docente, pasa una cosa parecida en la educación. De todos esos roles hay un montón de investigaciones de lo que se llaman de different selves y todo eso de narrativa, más de perspectiva narrativa, ¿ya? Pero eso también ocurre acá. Y con los social workers, con los, ¿cómo se dice? Los sociales. Cuando les preguntan sobre la estructura del currículum, los estudiantes explicaron que el trabajo de campo fue la experiencia de aprendizaje más meaningful, significativa, y el mentor, la persona más significativa. ¿Ya? Y cuando yo digo mentor en grande. ¿Ya? Estamos hablando de un mentor que tiene, un mentor es un mentor, digamos, una persona que tiene muchas funciones en distintas. ¿Ya? ¿Por qué les traje todo esto? Porque si pensamos por un momento en los conceptos también ¿sí? ¿No se están quedando dormidos? No, porque me dicen, estoy hablando de los conceptos que emergen, lo que emerge de todas estas evidencias, que son poquitas, se las traje, pero digamos en grande, esos son los temas, ¿ya? Los temas del aprendizaje docente que emergen de todo esto es, primero que nada, la fragmentación de la experiencia percibida por los docentes. Segundo que nada, la transformación de un rol a otro. Tercero que nada, las presiones socializadoras del lugar, del ámbito profesional. El que hizo un trabajo muy bueno y muy grande y todavía lo hace en ese sentido, no sé si escucharon hablar de Ken Zeigler, escucharon hablar de Wisconsin, hace un trabajo muy grande que vamos a hablar más de eso ahora, gestionar contextos diferentes, eso también hay que hablarlo, cambio de perspectiva, quebranto de creencias iniciales y que la realidad es messy. Eso, mira, esos temas son interesantes porque son todos los temas que vuelven y vuelven de la investigación. Si ustedes me dicen cuál es el state of the art de lo que está pasando de temas emergentes, estos son. Y estos, y si ustedes van a hacer no sé, hay algunos que ya tienen, no sé cómo es el diplomado acá, porque muchos de ustedes ya tienen un magíster con tesis, o el doctorado, o van a hacerlo, o van a hacer un postdoctorado, no sé, pero estos son las preguntas, estos temas se pueden convertir más adelante en preguntas que les pueden contextualizar y a través de ellas seguir haciendo proyectos. Bueno, esos son los temas emergentes del aprendizaje docente, ¿ya?
Ahora, el otro tema emergente de las evidencias es todo lo que se sabe hoy día de lo que se llama el desarrollo de la ¿cómo se dice? Experticia. No sé si escucharon hablar ustedes de David Berliner. David Berliner, que hizo un estudio muy grande de lo que se llama pasar de novicio a experto. Ahora, él hizo una investigación basado en las primeras investigaciones que se hicieron del expertise. ¿Saben en qué ámbito? ¿En qué dominio? ¿Cómo llegaron a eso? Porque ahora se los voy a dar, esas etapas de desarrollo. Llegaron a esas etapas de desarrollo mirando a los jugadores de ajedrez. ¿En serio? Las investigaciones que se hicieron fueron con jugadores de ajedrez, viendo cómo esa expertise se desarrolla a través de, y hicieron toda una conceptualización de eso. Bueno, la primera etapa, que es la etapa que nosotros estamos, díganme sí o no, ustedes se encuentran con ella, con los estudiantes que están trabajando, es la etapa de ser novicio los primeros 3 años, incluyendo los años cuando están en docencia, ¿cómo se llama esta docencia? De la universidad. En formación inicial. Bueno, entonces, mira, ¿qué nos dicen los estudios de los novicios? Primero que nada nos dice que los novicios son pragmáticos y concretos. Esa es la manera de pensar de los novicios. Tienen poca tolerancia a lo ambiguo, necesitan la seguridad, integrar y tienen problemas de integrar y explicar los conocimientos. No. Necesitan integrar y explicar los conocimientos teóricos en la práctica. Es una necesidad del novicio, del novato. Y necesitan tener soluciones prácticas inmediatas. Este es el perfil de un novicio en cualquier tipo de profesión. Yo escribí un artículo hace varios años atrás que lo llamé Sometimes a novice, sometimes an expert. A veces experto, a veces novicio. Porque cada uno de nosotros podemos estar en un stage de novicio en una cosa, en un stage de experto en otra cosa. Cuando yo empecé a ser decana, estaba completamente novicia como decana y completamente experta como investigadora. Ahora, si yo tengo que pasar a otro rol, voy a empezar, uno no se da cuenta, pero en la vida profesional y en la vida también personal, estamos todo el tiempo así. Entonces, imagínense que los estudiantes están así también en su vida, pero en la vida profesional se sabe que estas son las condiciones. Entonces, vamos a pensar un poco. Nosotros tenemos todas las modalidades nuevas, que yo estoy de acuerdo completamente, de la reflexión, de dar muchas alternativas, de abrir los campos por un lado, que es importante, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse de que esta es la etapa. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es, por un lado, no limitarse a decir ya, mira, si estas son las condiciones, bueno, estos niñitos lo único que necesitan es que yo les dé el plan, ¿ya? Te va a la clase, hace lo que ya todo esto. No, ¿por qué? Porque para que tengan seguridad, ellos tienen, porque nosotros sabemos que si les vamos a dar ese plan, en la clase A lo van a hacer bien, pero cuando lleguen a la clase B van a tener que manejar destrezas distintas porque es otro contexto. Entonces, sí hay que darles posibilidades, pero no olvidarse que necesitan ese tipo de reflexión en algún momento. Bueno, entonces eso, la evidencia también lo dice eso, ¿ya? Entonces, si dijimos que las evidencias, sabemos ahora algo de el aprendizaje profesional y ser novicio. Ahora les voy a dar un poco de materia basado en eso, de lo que sabemos de las teorías del aprendizaje profesional. ¿Cómo se aprende? ¿Cuáles son las teorías grandes que existen ahora del aprendizaje profesional? Y les quiero dar 4 temas que aborda la investigación. Primero, la investigación habla mucho de la naturaleza del aprendizaje. ¿Cuál es su naturaleza? Segundo que nada,
¿Cuáles son las condiciones para que ese aprendizaje ocurra? Tercero que nada, ¿qué tipo de destreza se necesita para que uno se desarrolle profesionalmente? Perdón, ¿Ah? ¿cuál es la palabra inglesa a esa? ¿Qué cosa? De destreza. Destreza, Original. skills. Ah, ¿cómo se dice? Mira, Entonces, es que no es exactamente igual en castellano. a ver, dime. Habilidades. Capacities. El equivalente sería habilidad. ¿Para qué? Habilidades. ¿Sabes qué? Esto que yo les quiero decir son destrezas y habilidades. Porque habilidades es, por lo que yo entiendo, es what to do. ¿Cierto? Habilidades es digamos, ¿qué hago? Es con el hacer, ¿no es cierto? Y la destreza, ¿cómo la defines tú en castellano? Con las competencias. Todas las competencias, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Es que la destreza es ya como conocimiento experto. ¿Qué cosa? La destreza es como conocimiento de experto. Ah, Destreza. ¿sí? ¿No puedes tener destreza cuando eres novato? ¿Ah? Casi experto. ¿Sí? Bueno, yo no quiero decir eso, lo que yo quiero decir es que ¿cómo se dice? El estudio habla de la destreza en todo el continuo. Pero la palabra inglesa, o sea, la original sería Skills. skills. ¿Ya? ¿Qué es ese no? Ya. Entonces, y lo que sabemos de la mentoría y de la mediación. ¿Ya? Vamos a empezar con la naturaleza del aprendizaje. ¿Ya? Oye, los que están en arte acá después me dicen si están bien. Si usé bien las visuales, ¿cómo se dice? Las imágenes visuales. Ya. ¿Qué sabemos de la naturaleza del aprendizaje profesional en la práctica? Porque estamos hablando del aprendizaje profesional en la práctica y la legal. ¿Sabemos? Varias cosas. Yo les estoy dando ahora los temas que salen, no les estoy dando todas las referencias, las ideas. La primera idea es que los conocimientos teóricos son particulares a la práctica. A ver si vamos a pensar en eso un poco. ¿Qué quiere decir? Conocimientos teóricos particulares a las prácticas. Es que las movilizaciones son diferentes. El hacer exige movilizar. ¿Y Recurso cognitivo. ¿Y tú no podrías ver eso como un conocimiento teórico? La movilización. Vamos a pensarlo un poco. ¿En qué sentido, la pregunta es distinta, ¿en qué sentido podemos hablar de un conocimiento teórico? Si te digo, por ejemplo, que si tú vas de una práctica a otra, tú puedes conceptualizar, ¿ya? Conceptualizar de una manera distinta a través de los contextos. Entonces tú estás creando tus teorías personales, tus teorías en acción a través que vas viendo, ¿no es cierto? Ya, ese no es el mismo concepto positivista de la teoría, una teoría, ¿ya? Entonces, hay formularios de teoría, pero la idea, y eso es una idea nueva, y esa es la idea, cuando volvemos a Gawande, cuando estaba hablando de medicina, esa es la idea, digamos, no es que estamos diciendo no se necesita un fundamento, digamos, genérico, pero ese fundamento genérico no va a ser relevante para nada si no vas a poder crear tus teorías únicas en el contexto. Esa es toda la base de lo que se llama hoy día todo el mundo habla. ¿Cómo se construye lo que se llama the social construction of meaning? Ustedes lo hablan todo el tiempo en Chile. La construcción social del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la parte de las palabras? Yo valido mi aprendizaje al compartirlo con otro o a que otro demuestre que entendió lo que yo le quise enseñar. A ver, dile a esto lo que dijiste. Que yo valido mi aprendizaje al compartirlo con otro o cuando el otro me demuestra que entendió lo que yo le quise enseñar. Perdón. Esa es una paradigma conductivista lo que dijiste ahora. Sí. Mira lo que estás diciendo.
Tiene que Estás ver. usando el lenguaje, pero esa es la mediación que te lo voy a hacer, porque eso va a ser mañana. Yo en ti leo una brecha entre tu lengua, que es lengua de constructivismo, con una idea conductivista. Porque mira las palabras que usaste. Me validan. ¿Cuál fue la otra que dijiste? Cuando la persona entendió lo que yo le quería decir. ¿Me demuestra cuál fue la tercera? No te lo digo para decir bueno o mal, te estoy dando el ejemplo porque es muy buen ejemplo, gracias por dármelo, porque todos tenemos eso. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de un lenguaje que se usa así, pero de una ideología conductivista. Es lo que se llama, no sé si ustedes escucharon, ¿hay alguien aquí en lingüística? ¿Quién? ¿Lingüística? Bueno, hay o teoría del critical discourse que te dicen que las palabras que uno usa tienen un sentido en el sentido de que reflejan tu ideología, lo que se llama el discurso con la D grande, ¿cómo se dice? Capital, el discurso con la D mayúscula. Hay de mayúscula y de minúscula. ¿Cuál es la de mayúscula? La de mayúscula te dice, mira, esas son todas tus ideologías, tus suposiciones, tus teorías de aprendizaje, todo lo que aprendiste, ¿ya? Pero cuando tú empiezas a decir con D minúscula, empiezas a usar un lenguaje que no siempre, que parte de la mediación es escucharte una D minúscula para entender tu D mayúscula. ¿Entiendes? Entonces yo voy viendo si hay brechas o no. Entonces vamos a volver a la pregunta, ¿ya? ¿Cuál era la pregunta? ¿Se acuerda de la pregunta que me hice? La construcción del conocimiento. Ya, pero ¿a qué me respondiste tú? A la pregunta de la construcción social. Claro, denme un ejemplo de la construcción social del conocimiento. A ver, denme un ejemplo de las prácticas de ustedes que reflejan construcción social del conocimiento. Ah, yo le pregunté, ¿qué quiere decir eso? ¿Cierto? Ya. ¿Qué quiere decir? Hay una cierta teoría en la práctica, hay una teoría que es genérica, ¿cierto? Pero en la medida que yo ejerzo una profesión voy generando a través de la práctica una teoría, un cuerpo teórico a través de mis años de práctica. ¿Tienes un ejemplo tuyo? ¿Y ustedes? Mi mirada acerca del aprendizaje o... Por ejemplo, dame un ejemplo de una mirada tuya, que es una teoría de acción tuya que la desarrollaste a través de tu práctica. La importancia de los territorios locales en el aprendizaje. ¿Y eso no lo sabía antes? Pues a medida que lo fui identificando fui leyendo literatura sobre eso. Pero, ¿quién te hizo entender que solamente tú lo puedes entender por todo? Esa es la cosa. La construcción social es algo que se puede entender solamente cuando estás en el contexto social. No es una cosa que uno la puede leer. ¿Ya? Eso ocurre en el momento en que estás en una acción social. Me ocurrió en escuelas indígenas. Ya, a ver, eso. Comunidades mapuches. Ya. ¿Eso, me entiendes? Lo que Percibí una serie de cosas que me sería difícil irlas definiendo, pero que me hicieron llegar a través del tiempo a comprender que provenían de sus territorios locales, con una cierta carga simbólica de sus territorios, por definírtelo bien espontáneo. Ya, entonces, muy bien, eso es algo, por ejemplo, que nosotros queremos enseñarle a los docentes, ¿cierto? A desarrollar sus propias teorías, digamos, usar metodologías, como lo que estaba hablando John, que te ayuden a desarrollar tus propias teorías en acción basada. Entonces, eso te va a dar, si volvemos acá, te va a dar una base de conocimientos teóricos particulares a tus prácticas. ¿Ok? ¿Puede ser contextualizado? Pregunten. Puede ser el... Espera, había una pregunta acá. ¿Quién era la primera? Yo creo que usted es primero, ¿cierto? Es que yo más o menos me imaginaba algo así cuando los alumnos acá aprenden los conocimientos teóricos de algo y
y van a la práctica y aplican, y el alumno ojalá vaya a distintos contextos, por ejemplo, colegios particulares, subvencionados, municipalizados, a lo mejor unos más vulnerables que otros. Ahí va a ir creando su cuerpo de conocimiento en la realidad, o en la práctica. ¿Tiene que ver con eso? Claro. Ah, ya. Pero su obligación, su responsabilidad es articular esas diferencias. Digamos, muchas veces se dice en el currículo, bueno, oye, estos niñitos tienen que ir a 5 colegios distintos, a 5 contextos para que puedan ver esto, esto y esto. Pero eso no te va, eso no es suficiente para darte los conocimientos teóricos, la conceptualización. Tú tienes que hacer en tu clase, y lo vamos a hacer. Estamos haciendo ahora. Mañana también. ¿Qué tienes que hacer tú para que esos conocimientos se formen en un body? ¿Entiendes? Y una de las maneras que se hace es el tipo de preguntas que tú haces. El tipo de preguntas que fuerzan al estudiante a formar esa teoría. Les doy un ejemplo de lo que pasó acá, por ejemplo, de la construcción social del conocimiento. Lo que pasó ahora fue construcción social del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que hicimos ahora, digamos, cuando tú me dijiste el ejemplo y yo te hice la pregunta, ¿ya? Y llegamos a lo que llegamos, si lo hubieran leído en algún artículo, ¿ya? Lo hubieran leído, ya, mira, hay formulaciones, pero lo que pasó acá fue solamente porque tú me pudiste dar un ejemplo que me ayudó a mí a ayudarte a ti a entender. Y eso es lo que se llama el aprendizaje situado. Escucharon hablar, bueno, en Chile está todo el tiempo, ahora hasta lo van a poner de ley, que está bien, pero eso del situated learning tiene que ver con esto, con ese tipo también de situación. No solamente poner en un contexto, ya, ponemos 5 en contexto, está bien, no, es lo que se hace con eso, ¿ya? Bueno, ahora, lo otro que se sabe de la naturaleza de la práctica, que eso también es muy difícil, pero hay que saberlo, es que todo lo que pasa en la práctica tiene que ver con integración en acción. Mira, si ustedes miran un video, y eso lo han hecho seguramente, de 5 minutos de clase, van a ver no sé cuántas acciones y decisiones que toman los profesores. Bueno, en la universidad nosotros lo fragmentamos porque no lo podemos hacer, pero cuando llegan al campo tienen que hacerlo al minuto, tienen que tomar decisiones, no solamente... La naturaleza del aprendizaje integrado. Entonces yo les hago la pregunta, si esa es la naturaleza del aprendizaje profesional, estamos preparando a profesionales, ¿ya? Estamos preparando digamos, a una docencia clínica, más clínica. Entonces, ¿qué tipo de currículum necesitamos en la universidad que refleje de una manera u otra este tipo de integración en acción? Esa pregunta, ¿tienen algunas preguntas sobre esa pregunta? Por ejemplo, ¿qué podría hacer que no hacen que ayuda a hacer esta integración? Este pensamiento de integración. Primera pregunta, ¿se puede hacer en la universidad? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Solamente pregunta? Y con política. No, en serio, ¿qué tipo de curso puedes dar tú? En serio, que te puede crear una situación que es muy similar, donde se pueda hacer integración en acción. Una de las metodologías que nosotros hacemos en la universidad, que ustedes a lo mejor la hacen, pero yo les estoy dando la base. La microclase. La microclase es, claro, es como ponerse. La simulation también. El study video también. Entonces, nosotros nos podemos acercar, pero nunca vamos a poder hacerlo de la manera que ocurre. En Israel, lo que se está pasando ahora es, entendiendo esta premisa, todo lo que se llama learning at the workplace, el aprendizaje en el campo laboral, se ha extendido mucho más. Pero no se ha extendido solamente diciendo, bueno,
los docentes tienen que estar 3 días a la semana, y eso es lo que van a estar trabajando como profesores, pero hay que darles una mediación, una mentoría, porque no es solamente decir ya vayan al campo y van a poder hacer esto. Entonces, la mediación, de ese sentido, se tiene que hacer en el campo de otra manera. No solamente qué vas a hacer mañana, pero cómo razonaste, cómo pensaste, cómo hiciste esto, qué teorías entran ahí, pero todo en el campo. Bueno, otro de lo que sabemos de la naturaleza del aprendizaje, mira que eso también es interesante, que los settings son múltiples. Muchos estudios, por ejemplo, que se hacen en nursing, ¿cómo se dice? En enfermería. En enfermería les enseñan, fíjate, no sé cómo digan ustedes cómo es acá, pero en Israel hay mucho de esto, de cómo aprendes a trabajar, qué sé yo, tienen toda la, no sé decirlo en castellano. ¿Ah? Protocolo. No, pero tú tienes que ir de una, digamos, de cirugía, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Especialidad, tú vas de uno a otro, y tú tienes que aprender todos los protocolos y tienes millones de settings son distintos escenarios. Claro, entonces en nursing tiene mucho de eso, de poner al estudiante en distintos escenarios y hacerles la mediación en esos escenarios distintos de una distinta manera. Nosotros en educación no lo tenemos tanto, para no decir que algunas partes no lo tienen para nada. Para no decir. Y sabiendo que esa es la naturaleza del aprendizaje, ¿y por qué no? ¿Saben por qué no? No porque no lo entendemos, porque es un problema de recursos. Y es un problema de fondo, y es un problema de prioritizing. ¿Cómo se llama? De prioridad. Y de darle el lugar correspondiente a la práctica, digamos, su lugar de valor. Porque siempre la práctica, ya van a hacer la práctica. Si se le da un valor porque es un dominio que tiene todas sus condiciones, entonces lo van a legitimar de una manera distinta y van a dividir las horas también de una manera distinta y van a remunerar a la gente que está haciendo las prácticas y la evaluación de una manera distinta. Y eso es una de las cosas que están pensándolo en el ministerio y están pensándolo cambiar, porque se dan cuenta en todas partes del mundo que esa es la única manera que se puede, digamos, formar de una manera que sea más relevante y la meta es formar mejores profesionales. Esa es la idea, ¿ya? Bueno, también sabemos, y ahí está la palabra destreza, que la cambia, que en la naturaleza tiene perspectivas y destrezas múltiples y esto, productos múltiples. No hay un producto, hay millones de productos y en cada caso distinto. ¿Qué sabemos de las condiciones? Eso también es como una síntesis. Las condiciones dicen esto: la importancia de crear contextos de practicum que permitan la experimentación. Ahí está la palabra experimentación. De todas maneras, no se va esa palabra. En condiciones, mira, esto es importante, de bajo riesgo por un lado, pero proporcionando oportunidades protegidas, aunque auténticamente complejas. A ver, vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Qué les hace pensar eso? Hay que ¿cómo se llama?, someter o darle la posibilidad al estudiante, al futuro profesor, a que en algunos momentos se sumerja en un ambiente controlado, donde él va a poder experimentar cosas cercanas a la realidad que va a tener que vivir. Creo que eso es claro, eso es como leerlo. La pregunta mía era: ¿qué les hace pensar en cuanto a lo que ustedes están haciendo, en cuanto a los practicum que ustedes hacen? Porque, un ejemplo, por ejemplo, que se dice muchas veces: oye, los docentes hay que ponerlos en las mejores clases, con los mejores profesores, y que
que no tenga muchos problemas, porque si va a tener muchos problemas, entonces, bueno, tenemos que protegerlo, ¿cierto? Y hay otra posición que te dice, no, los horizontes llevan a los hombres para que vean todo por otro lado. Si les haces eso, los puedes perder. Entonces, está como la polémica ahí de cómo los haces, cómo los pones en yo no tengo esa sola solución, yo se las estoy preguntando porque le hacemos preguntas todo el tiempo. ¿Cómo ponemos a los docentes en un lugar que es complejo, ya, por un lado, pero está también protegido por otro lado? ¿Cómo se hace eso? Acá en la universidad empiezan solamente entrevistando a un profesor primero, luego trayendo a estudiantes de un curso acá a la universidad, luego yendo solamente a la observación con algunas tareas puntuales. Eso es, claro, pero esa es la paradigma lineal, que no es lo que dice esto. Esto te dice lo contrario, por eso que yo dije que esa es limpia y lineal y se puede hacer, pero eso no es lo que dice la investigación. La investigación no te dice que la manera de aprender es que los primeros 3 meses tienes que observar, ya, mira, con un poquito de criterio, ahí, ya, mira, cállate, no digas nada. Después, los otros 12 meses, bueno, un poquitito, ya, 5 minutos en el pizarrón, después un poquito, y gradualmente, ya, y al final te dan toda la clase. Ya, eso es lo que es lo normal. Eso es lo que hacen la mayoría de las universidades de todo el mundo, ¿ya? Pero ahora la investigación te dice, sabiendo todo lo que sabemos del aprendizaje profesional, ese tipo de currículum ya no va. ¿Ya? Porque nosotros escuchamos a los estudiantes lo que dicen de eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces han escuchado, oye, me tienen ahí sentado, no sé qué hacer, me aburro cuando estoy sentado mirando, ¿no es cierto? No me dan ni siquiera, no sé ni qué enfocarme y de repente tengo que enseñar y no sé qué hacer porque de repente me viene todo junto. ¿Ya? Bueno, una de las maneras en que nosotros nos estamos tratando de, ¿cómo se dice? Abarcar eso, abarcar, es con la idea de co-teaching desde el principio. Entonces, la formación en pares, que los estudiantes van con un académico pedagógico al colegio y con el profesor y hacen el co-teaching sabiendo que uno es expert y el otro es novice, pero tienen los dos el mismo nivel de, ¿cómo se dice?, el estatus de profesor. Entonces, tú estás ahí con una persona que está protegida, pero por otro lado tienes toda la mirada. ¿Ya? Entonces el mentoring se hace desde el principio en un lugar que es lo más natural que se hace. Es lo mismo que, bueno, estamos hablando a propósito de medicina y a propósito de nursing. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las enfermeras que las tienen cuando llegan a la práctica, las tienen medio año solamente poniendo inyecciones. Desde el principio entran en ese campo, ¿ya? Y tienen que manejar múltiples contextos, ¿ya? Pero tiene una persona que está ahí y que está con ellas acompañándolos desde el principio y dándoles ese apprenticeship, pero tiene la complejidad desde el principio. Y nosotros de una manera u otra no lo hemos hecho en educación. Yo creo que viene eso de la paradigma experimental, que bueno, vamos a hacer experiments. Claro, yo creo que el gran problema es, yo siento que eso debería ser lo ideal, pero nosotros tenemos un problema acá, a lo mejor, como le llamamos los campos educativos, el sistema educativo, los profesores del sistema educativo no pertenecen a la universidad. Entonces, ¿cómo logramos ese nexo entre el profesor del sistema con la universidad? Porque en realidad acá el profesor es a honores, el que no recibe al alumno yo superviso prácticas profesionales. Entonces, nos cuesta de repente hacer la teología y que lo juntemos los tres. Aún más hacer eso de que yo superviso simultáneamente a varios niños. O sea, uno acompañarlo durante todo su proceso, durante toda la estadía que está complejo. Yo creo que sería lo ideal. Eso es ideal, pero yo no te digo que no es real, porque eso también depende de cómo se estructura el currículum de la
porque me decían, oye, pero si vamos a poner a los profesores, que son los mejores profesores del colegio, y los vamos a poner como mentores, entonces se van a ir los profesores de buena calidad y se van a volver mentores y nos quedamos con profesores malos. Entonces, una de las maneras, nosotros estamos tratando de hacer en la universidad y en varias universidades se hace, es que, digamos, un profesor tiene que enseñar 40 horas a la semana, ¿no es cierto? ¿Una cosa así? Sí. Entonces, esa persona enseña 30 horas a la semana o 30 y tanto, y las otras horas son para eso y se les paga. No se les paga adicional. ¿Cómo se dice? Se baja la carga, le baja la carga para que se baja la carga y se les da un incentivo de desarrollo profesional haciendo eso. ¿Ya? Ese es el nuevo programa de mentores. Y ese es el nuevo programa de mentores que estamos haciendo acá en Chile. Sí, hemos estado trabajando juntos para la nueva carrera profesional. Oye, ¿se tienen que ir? Tengo clase a las 7, perdón. Ya, pero me dicen porque... No, solo nosotros. Ya. Voy a seguir. Ahí va la otra diapositiva para que quede clara. Ahí va la sorpresa. ¿Ya? Bueno, si dijimos antes, me voy a sentar un poquito. Si dijimos antes que las condiciones son el tipo de condiciones, vamos a hablar ahora de qué destrezas se están hablando, ¿ya? De qué skills. Entonces estamos hablando, y esas son las cosas que las vamos a transformar un poco mañana en el workshop. Pensamiento simultáneo y contextual. Mira que esto de pensamiento simultáneo quiere decir que cuando uno está pensando algo en el aula, uno está pensando no en una cosa, uno está pensando en 20 cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Estás pensando en el pizarrón, y en el niñito, y en ti, y en esto, y en el otro, y tienes que actuar, ¿ya? Entonces, esa cosa es muy, muy compleja. Entonces, se dice que las destrezas tienen que ver con el pensamiento simultáneo, y la cosa es cómo hacemos nosotros ahora en un currículum que pueda desarrollar ese pensamiento simultáneo contextual. Lo que también se dice que las destrezas de los profesores tienen que ver con conectar el setting. ¿Cómo se dice setting? Estructura. ¿Ah? Las estructuras, las personas y las acciones. Es como la situación ahí. El setting es como conectar la situación. Sí, la situación física, el setting físico, la estructura física, ¿ya? Entonces, la destreza, lo que tienen que aprender para ser profesor, digamos, ¿ya? Es conectar, no solamente decir, bueno, oye, yo sé que esta es una escuela así, que esta gente así, es conectarlo, tic, 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 y hacer algo. Oye, no me digas que escribí acciones mal, ¿no es cierto? No, está bien. Tercero, pensando a través de casos únicos y no generalidades. ¿Qué? No es situación. Como situaciones. No es situación. No. Este es un setting. Una situación. No es situación. Escenarios. O escenario. Escenarios. ¿Ya? Pensando a través de casos únicos, porque cada caso es un caso único y no generalidades. Reconocer y establecer el espacio personal profesional del docente en el colegio, eso de reconocer y establecerlo también. Por ejemplo, ¿con quién me voy a conectar? ¿Con qué colega? Eso lo tienen en el currículum. ¿Tienen algo en el currículum que habla de eso? De reconocer y conectar el espacio personal. No es que uno llega a un colegio y ya, bueno, estoy ahí. Establecer normas de conducta profesional y colegial y colegial. No sé si se dice bien. Manejar destrezas múltiples de manera simultánea. Esa es la más pesada de todas. Ya. ¿Qué sabemos de la mediación en la práctica? Esa es la tercera. Hablamos de las destrezas, hablamos de las condiciones y hablamos de la naturaleza del aprendizaje. ¿Qué dice la investigación de la mediación en la práctica? Primero que nada, la mediación
tiene que ver con diagnosticar problemas. ¿Qué quiere decir diagnosticar problemas? Cuando yo te estoy escuchando, pensar qué tipo de asunto me estás hablando, diagnosticar cuál es tu perfil, qué necesitas, qué no necesitas. Eso es parte de la mentoría. Encuadrar el pensamiento del unoíso. Encuadrar quiere decir que si te van a decir algo, entonces tú le vas a poner, este es un caso de algo. Eso quiere decir encuadrar. Entonces, pero si tú dices este es un caso de algo, eso quiere decir que tú estás con un poco de... Estás hablando de generalidades, ¿no es cierto? Porque este es un caso de... Un marco. ¿Ah? Un marco de... Claro, pero es un marco. Ahí existe el marco. Y otra de las cosas importantes son dar modelos de pensamiento de los distintos métodos de enseñanza. No solamente cuál es el método de enseñanza, sino cómo se piensa a través de ese método de enseñanza. Eso es muy, muy importante y lo dice la investigación en cuanto a un buen mentor. ¿Ya? Roles de la mediación. Tratar el conocimiento como tentativo e interrogarlo constantemente. Demostrar su valor práctico para el docente. Ahí les puse un poco de... Les voy a dar todas las referencias más actuales. Identificar las tensiones entre la teoría y la práctica. Mira, esto no es esto no es hacer conexiones, sino que identificar las tensiones. Esa es la mentoría. Enfrentar dilemas además de soluciones. Les voy a decir lo que quiere decir eso. No siempre la pregunta tiene una respuesta. Muchas veces la pregunta que te hacen los docentes, tú se la das de vuelta con un dilema, no como una solución. Nosotros tenemos la tendencia de dar la solución o decir, bueno, ¿qué piensan ustedes de qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Pero muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué tipo de dilemas, con qué tipo de dilemas te enfrentas tú haciendo esa pregunta? Ese es otro tipo de mediación. ¿Entiendes? Esa es mediación del pensamiento, de cómo tú piensas a través de ese método. Y otra de los roles es identificar los signos de madurez profesional. Eso es muy importante. Cuando una persona te está hablando, un docente, tú quieres saber en qué etapa estás. Y le vamos a hablar un poco más de la etapa mañana, porque hablamos solamente de la primera etapa, ¿no es cierto? Bueno, en un estudio que hicimos de Liz, que hablaba de la importancia, como les dije, del support y challenge, del Desafíos. no, el support, quiere decir Apoyo. el apoyo y el desafío, ¿ya? Mira lo que dice, yo no se lo puse en inglés porque así lo dijo, pero se lo voy a traducir. Una de las cosas que la Liz quería, es un estudio, un caso muy fuerte, y tengo ese estudio publicado en castellano. Yo se lo voy a pasar mañana, porque salió en una de las revistas de España, que se llama El impacto de la evaluación en los novatos. Se los voy a dar. Bueno, pero ¿qué dice? Estas tres cosas son las más importantes. I wish she could share with me what goes on in her head. Esa dice la Liz de su mentor. Me gustaría que me dijera qué le está pasando en la cabeza, digamos. Eso es lo que, digamos, articular, no solamente que yo le pido al docente que articule lo que está haciendo, ella quería escuchar cómo yo articulo el problema. No cómo lo soluciono, pero cómo lo articulo. More exposure to unsafe situations. Le había gustado haber tenido mucho más exposición a situaciones que no son, ¿cómo se dice unsafe? Que no son seguras. Fíjate que ella dice, me hubiera gustado, y muchos dicen lo mismo, entrar en situaciones no tan seguras. Y que me lleve, taking me through her process of decision making, que me lleve, ¿cómo
quiere que me conduzca a su propio proceso de decisiones, cómo ellos toman las decisiones. Esas son cosas que tienen que ocurrir en la mediación, en la práctica, y también tienen que ocurrir, a mi juicio, en lo que hacemos en la universidad. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es que, si se acuerdan, la primera, debería haber tenido esto, si se acuerdan, si se van para el principio, había, ¿cómo puedo poner esto al principio? Para no tener que ir de vuelta en con todo. Porque es importante, no quiero situar el para. Espera. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos hablado de las evidencias, ¿no es cierto? Y hablamos de las evidencias, a ver, vamos a hacer como un summary, ¿ya? A ver, miren lo que, para ayúdenme, porque estoy cansada. Hablamos de evidencia de qué temas, a ver, ¿cuáles son los temas que tenemos? Primero. Claro, pero los temas de las evidencias que hablamos tienen que ver con el tema del aprendizaje profesional, tiene que ver con el tema del novicio, ¿se acuerdan? Teoría del aprendizaje. Tiene que ver con las teorías de aprendizaje, ¿no es cierto? Las evidencias. A ver, dentro de las teorías de aprendizaje tenemos las condiciones, tenemos la destreza y tenemos la mentoría. Todo eso hemos hablado muy en general, pero de todas maneras les di las premisas de todo esto, ¿ya? Y hablamos de los conceptos, ¿no es cierto? Ahora me quiero pasar a esto. ¿Cuáles son las teorías de aprendizaje profesional que han surgido durante los años, que están basadas en evidencia y en estos conceptos, pero cómo se desarrollaron los conceptos? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, hasta lo, no sé qué hora es, a ver, son ya en 10 minutos para empezar y vamos a seguirlo mañana, es esto: las teorías del aprendizaje profesional. Y para hacer eso, yo les preparé un handout, ¿cómo se dice? Handout. Manual. ¿Ah? Un manual. Que se los voy a dar ahora. Ahí está. Modelos tradicionales de práctica. A ver, más que ver. Claro, ahora vamos a los modelos. Hablamos de las teorías, perdón, vamos a los modelos que surgieron de las teorías. Ya. Yo les voy a dar esto, porque lo vamos a empezar, para que se lo dejen. Vamos a empezarlo ahora y después yo les voy a decir, estamos hablando. Ya. ¿Tienen todos? Mira, yo les preparé 3 páginas. La idea de estas 3 páginas es que vamos a trabajar con estas 3 páginas mañana y vamos a empezar hoy día con la primera. Lo que tienen en la primera página es un grid. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se dice Una matriz. Una matriz que tiene vertical y horizontal. Horizontalmente tienen los 3 modelos predominantes que yo les voy a presentar hoy, podemos empezar y mañana. Y verticalmente tienen los, ¿cómo se dice? Muchas gracias. ¿Qué quiere decir en cuanto a estos criterios cada modelo? Porque cada modelo tiene otro tipo de respuesta a cada uno de estas, ¿cómo se dice? Estos criterios, ¿ya? Entonces,
Hoy día vamos a empezar ahora con el top-down, les voy a hablar un poco, y vamos a llenar esto. Ustedes lo pueden llenar como quieran, si quieren poner acá, si quieren hacerlo, pero para que tengan como un esquema y me vayan siguiendo y vamos hablando, ¿ya? Entonces, vamos a empezar y les digo la primera cosa, y la primera cosa es que esto, yo les hice una síntesis de como 1,5 millones de modelos que existen en el mundo, que son todos iguales, pero tienen distintas palabras, entonces yo les puse esas 3 palabras porque eso es lo más predominante, ¿ya? Y para decirles de que esos 3 modelos son lo que se llaman competing approaches. Hasta hoy día, 2015, se habla de modelos que están competir entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos en grande? Es que algunos modelos el enfoque es en proceso y otros modelos el enfoque es en producto. Eso quiere decir que los modelos que tienen el enfoque en procesos empiezan por una paradigma que se llama inside out, de adentro para afuera, en todo sentido, de filosófico hasta pragmático. Y la paradigma que está enfocada en producto tiene un enfoque que se llama outside in. Eso quiere decir de afuera adentro, y vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Se va a empezar. Espérense. Otras cosas importantes a todos los modelos. Yo les quiero decir que cada uno de estos modelos tiene distintas implicaciones para la observación y la conversación que ocurre durante la mediación en este modelo. Y las preguntas que van ahí son: ¿qué texto? ¿De qué texto estamos hablando? ¿Quién determina el texto? ¿Cómo se determina? ¿Qué es el enfoque? ¿Y cuál es el tipo de conversación? Cada modelo les va a dar una respuesta distinta a estas preguntas, ¿ya? Pero las preguntas de todos los modelos son las mismas. ¿Cómo se aprende mejor? ¿Qué se aprende? ¿Cuál es el rol del mentor? ¿Cuál es el rol de la institución? ¿Cuál es la importancia del contexto de práctica? ¿Cuáles son los productos del aprendizaje y cómo se los evalúa? Todo eso son los criterios que yo se los puse acá. Entonces, para decirles que todos los modelos hacen la misma pregunta, pero tienen distintas. Las 3 orientaciones que les voy a mostrar, la primera que ustedes las han escuchado, pero yo se las voy a dar más sistemática. La top-down, que tiene como premises lo objetivo y el estado que se llama de apprenticeship. No sé cómo se dice en castellano esa palabra. ¿Saben lo que es apprenticeship? Aprendiz, creo. Por ejemplo, a ver, el maestro y el artesanal en arte, en el arte hay mucho apprenticeship. ¿Cómo se dice eso? Aprendiz. ¿Cómo? Aprendiz. ¿Qué es lo que es aprendiz? El que está el que está recibiendo información directa del maestro. Sí, pero en el apprenticeship el maestro te enseña cosa a cosa, digamos. Te dice, bueno, ahora pon el pincel así, o pon el zapato así, hácelo, ya, hácelo, muy bien. Ahora vamos a hacer el otro. Están juntos los dos aprendiendo. Eso es lo que se llama apprenticeship, ¿ya? Entonces, el primer modelo es un modelo que es un modelo top-down, que es objetivo, vamos a hablar de eso un poco, y que tiene como enfoque el apprenticeship. El otro modelo que les puse acá es el modelo bottom-up. De bottom-up quiere decir de abajo para arriba, ¿ya? Que es un modelo subjetivo y que es un modelo de crecimiento personal. Y el tercer modelo son todos los modelos colaborativos que existen, que son intersubjetivos y participatorios. Entonces, si el top-down era objetivo y el bottom-up es subjetivo, el colaborativo es intersubjetivo. ¿Qué quiere decir eso?
La realidad existe entre sujetos. La realidad existe entre los sujetos. La realidad existe dentro del sujeto y la realidad existe afuera del sujeto. Esas son las premisas, digamos, ¿ya? Ahí está. Eso es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a empezar. Vamos a empezar por la primera. La primera, y ahora vamos a poder empezar a llenar para que haga algo. Ya. El primer modelo es el modelo top-down apprenticeship, que viene de una paradigma, ¿cómo se dice? Behaviorist. No hay traducción. ¿Qué cosa? No existe traducción. ¿No es cierto? Se traduce como conductista, no es conductista. No, porque viene la palabra behavior, que quiere decir, ¿pero cómo se dice behavior en castellano? Es como de comportamiento. Claro, Sí. pero no se puede Pero no decir. es Pero todos entendemos lo que estamos hablando, ¿cierto? comportamental. Puede ser comportamental. Puede ser. Puede ser una palabra nueva. Entonces, ¿cuáles son las ideas? Primero yo les doy eso y después llenamos, ¿ya? Así que, primero que nada, esta paradigma de la mentoría dice que todo es observable, porque todo es objetivo. Entonces, lo que no se puede observar, no se puede hacer mediación y no existe. Segundo, la descripción y la explicación de factos es lo más importante en esta paradigma. El saber está afuera de la persona, es objetivo y measurable, mesurable, medible. Oye, sácame, que no salga esa palabra. Mesurable. No es contextual y es universal. El mentor es como un manager y está esta noción de la transferencia, del transferea. Transfiere. Con I. Tampoco lo ponen esa, transferea. Conocimientos y el enfoque es en el hacer. ¿Ya? Eso lo sabemos. Pero vamos a ver cuáles son las implicaciones para el modelo. Todavía no empezamos a escribir. Bueno, espérate. Ya. Eso, vamos a empezar a ver cuáles son las implicaciones para esto, ya antes que siga con la investigación de ese. Bueno. Primero que nada, ¿cuáles son las suposiciones de este modelo en cuanto a la realidad? La realidad existe fuera del individuo. Positivismo. ¿Ah? Positivismo. Claro. Positivismo. Esto que hay afuera de la realidad y nosotros, esa es la suposición, ¿ya? Segundo, ¿cuál es el proceso de aprendizaje? ¿Qué llenarían ahí? ¿Cómo se envisiona el proceso de aprendizaje a través de este modelo de mediación? No, si no es uno a uno, hay que hacer. Está fuera de la persona. Es lineal. ¿Ya? Todas las teorías lineales vienen de acá. Entonces, el proceso es lineal. Vamos a ver un ejemplo de un proceso lineal que se usa. Me dieron un ejemplo hoy día de un proceso lineal. Que fue, por ejemplo, la práctica. Ya, un mes, el mes primero se observa, el segundo mes se observa y se habla un poquito, el tercer mes se habla un poquito y no se observa y después se va a la clase. Eso es un proceso lineal. Entonces la idea es que la gente que va por este modelo así entiende el aprendizaje. ¿Cuál es el rol del formador? ¿Ah? El mentor. Claro. Es entregar conocimiento, transferir los conocimientos. Entonces ahí vienen las palabras, por ejemplo, vamos a pensar qué palabras en el discurso de la enseñanza vienen de este modelo. Por ejemplo, voy a dar clases. La palabra dar. Yo
yo te estoy dando clase. Esa es una que viene acá. ¿Qué otras palabras? ¿Ah? Vamos a pasar la materia. O cuando te dicen, oye, no alcancé a llegar a cubrir el libro, ¿te acuerdas? Oye, ahí al lado de mi clase llegaron a la página 20 y yo llegué a la página 10. Esto viene de acá, ¿ya? El rol del formador de nosotros es de transmitir esos conocimientos. ¿Qué otras palabras se usan? Enseñar. ¿Cómo? Enseñar. Claro. Y tú estás, no sé dónde viene esa palabra en castellano. Enseñar. ¿Seña? ¿Dar seña? ¿Puede ser? Pero eso también viene de ahí. Ahora, ahora se habla de la construcción, no es esto, ¿me entiendes? Las palabras cambian y las palabras reflejan los modelos. Pero muchas veces la gente dice que está en un modelo y habla el lenguaje de la otra, sin darse cuenta. ¿Cuál es el rol? Bueno, este es el rol del formador. ¿Cuál es el rol del formador de los formadores? Este es el rol del mentor en el colegio, de la profesora. ¿Cuál es el rol de nosotros? ¿Ah? Supervisar, me imagino yo. Primero que nada, la supervisión, la palabra supervisión. Otro, ¿cómo es un currículo en las clases de ustedes? ¿Cómo se vería un currículo en las clases de ustedes que sigue este paradigma? ¿Qué hay en esos contenidos? Denme ejemplos de aspectos del currículum de ustedes que tienen este paradigma. Por ejemplo. Los requisitos. ¿Ah? Con requisitos. Claro, porque dame un requisito que tú les das. A ver, no sé. Yo me refería al plan de estudios que tiene una asignatura, luego sin esa prueba no puede pasar a la siguiente. Claro, esa es la evaluación a este modelo, ¿ya? Sí. ¿Qué más tienes cuando tú das tus sílabos Los contenidos a pasar. ¿Qué tipo de contenido? Conceptuales, todo lo que tiene que ver con el concepto. Dame un ejemplo de algo que tienes en tu La currículum. estructura de clase. ¿Qué cosa? La estructura de la clase. ¿Qué hay ahí en eso? El inicio de la clase, cómo comienza, cómo se pasa los contenidos y posteriormente cómo se hacen cierres. Eso tú lo tienes en el currículum, Sí, ¿cierto? sí. Ya, ¿y cómo lo enseñas? ¿Así también? Empiezan con el principio, Un inicio, siguen. desarrollo. Claro, eso es esto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Les hacen leer, por ejemplo, artículos? Sí. ¿Y de qué tipo de artículos? Bueno, por ejemplo, en TIF, algo relacionado con la temática de las emociones, que es el tema principal. Entonces, tienen que leer ciertas cosas que son contenidos, ¿ya? Que los tienen que leer. De mediana complejidad a mayor complejidad. Claro. ¿Ok? Esto viene muy fuerte en los formadores formales de la evaluación. Tiene razón. ¿Cuál es el rol de la institución en este modelo? ¿Cuál es el rol? ¿Acredita? ¿Ah? Que se nunca. No, ese es el rol. Entonces, hay algunas cosas, bueno, cumple, no cumple, y también, bueno, la universidad misma, la estructura de la universidad es muy así, porque si uno tiene en su CV esto y esto y esto puede subir, no tiene esto, no vas a subir, no vas a... Ya. El rol de la institución. ¿Cuál es el rol del colegio donde van? Estos estudiantes van al colegio a hacer sus prácticas siguiendo un modelo top-down. ¿Cuál va a ser el rol del colegio? Control. ¿De qué? Que hagan. El colegio tiene que, claro, no sé si la palabra es controlar, si tienes razón, pero es como, tiene que ser el reflejo de lo que se está pidiendo. Y que siempre pasa
que los niñitos llegan al colegio y les dicen, oye, pero olvídate todo lo que te enseñaron porque acá es otra realidad, ¿cierto? Es como decir, bueno, pero eso también es un modelo top-down. Porque dice, bueno, la realidad mía, esa es la realidad, bueno, tú tienes que enmarcarte esa realidad. La universidad dice, bueno, esa es mi realidad, entonces los pobres niñitos están en la mitad, en dos modelos que son los dos top-down. Están metidos en la mitad. Ahora, ¿cuáles son los productos del aprendizaje? Repetición. ¿Por qué? Porque tal cual. Dame un ejemplo de repetición. ¿Ah? No puedo expresarlo como yo pienso, sino como me lo dieron. Claro, pero dame un ejemplo en tu práctica, en lo que ustedes hacen, que yo te digo un ejemplo en que podemos pedir repetición para formar profesores. ¿En qué sentido? ¿Qué pueden repetir? Eso La clase que le enseñaron a él, como se le enseñaron a él, la enseña en el sistema. Entonces, una persona, digamos, en tu currículum dice principio, bla, 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 te van a mirar, tú tienes que hacer esa réplica, mostrándole que hiciste todos los recursos. Eso es, ese es el tipo de repetición. Lo que escribió, la planificación que escribió. Claro. Ahora viene lo interesante, mira. Los productos del aprendizaje son, y también tienen que ser todos productos visibles. Porque tú tienes que ver todo lo que se hizo. ¿Ya? Y tienes que dar cuenta. Por eso quiere decir que para hacer la evaluación tiene que venir alguien a verte. Eso de venir a ver a los estudiantes a la clase viene de este paradigma. Porque lo que te dice es que lo que saben hacer y lo que saben y lo que aprenden es solamente lo que se puede ver. Entonces eso que nosotros vamos a verlo, no les estoy diciendo que es malo, pero les estoy diciendo de dónde viene. Viene de acá. Todas las observaciones de los estudiantes vienen de este paradigma, que hay que observar para ver qué anda bien y qué anda mal. No es enough que me digas tú lo que te pasó. ¿Ya? Se puede observar incluso con una pauta. Claro. Y también lo que los mentores escriben en esa pauta, viniendo de este paradigma, es distinto a lo que podrían escribir si están observando en otro paradigma. ¿Ya? Ahora les voy a dar un ejemplo que ustedes seguramente lo usan acá también, porque en Israel se usa mucho, y de repente la gente se da cuenta, wow, esto viene de acá. ¿Cuál es el foco de observación? Ustedes, digamos, van a ver, los profesores mentores, un mentor va a ver a este estudiante en la clase. ¿Qué va a mirar? Lo que él cree que tiene que ver que hace bien. De acuerdo a lo que habían enseñado. Ahora, ese foco de observación está planificado de antemano. ¿Ustedes lo planifican eso? Vamos con una pauta. ¿Y quién prepara esa pauta? ¿Quiénes son nosotros? Docentes, ¿Y a quién se la das? supervisar. Y los que hacen las observaciones, que son los mentores, ¿no es cierto?, en el colegio, reciben esa pauta de la universidad y la tienen que implementar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto es esto. Porque en ningún momento tú te has sentado, no tú, te digo por ejemplo, con esta persona que está haciendo y dice, oye, ¿qué crees tú que podemos hacer de pauta para este niñito, en este colegio, en esta etapa? Eso no existe. Primero que nada, porque toma un montón de tiempo. Pero, segundo que nada, porque no está en la conciencia. Eso viene de este modelo. Y lo que más viene de este modelo, es esta cosita de que uno viene, los inspectores, en Israel existe mucho que tienen los criterios, entonces se sienta la persona y te hace los tics, sí, no, a lo mejor, más o bien, ¿ya? Entonces tú le das una nota al final. Eso es reflejo de esto. ¿Ya? Todo lo que se ve es lo que se ve.
¿cuál es? Ahora, mi pregunta es, ¿el contexto de la práctica importa o no importa en este modelo? No importa para nada, porque la pauta es la misma en cualquier parte. ¿Ya? Pero eso yo no lo estoy diciendo porque yo no lo estoy diciendo para decir este modelo es malo. Yo le estoy diciendo esto es lo que tenemos que entender del modelo. ¿Sí? Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Se pierde el fenómeno. ¿Ah? Se pierde el fenómeno. Claro. ¿Pero qué se gana? Se gana cosas también. Centrarse en ciertos aspectos, Claro. pero se dejan de lado el resto. Se gana el apprenticeship y se ganan los modelos del espacio y se pierde el otro. Eso es como un give and take. Y el último, ¿cuáles son los artefactos y los procedimientos de evaluación? Primero que nada, son sumativos. Eso quiere decir que yo te voy a ir a ver una vez y te voy a dar una nota y tú me vas a dar esa nota y esa es la nota. ¿No es cierto? Sí. Y si te veo en esta clase y vamos a enseñar en otra clase completamente distinta, a mí no me importa mucho porque esta nota que te diste es como eres tú de profesor. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Ese es el top-down. Ese apprenticeship es bueno para ciertas cosas y es malo para otras cosas. ¿Para qué es bueno? Tengo que terminar. ¿Para qué es bueno? Los saberes algorítmicos. Para controlar. Para controlar, para generar estándares a lo mejor. Claro. Control de algoritmos. También. Claro. Lo que ustedes claramente se queda, no hay ningún cambio. Dice, ya, no voy a hacer ahí otra vez. ¿No? Ya, pero ¿para qué es bueno? Porque es más fácil decir para qué es malo, ¿cierto? Porque es más consensual. Se puede tratar con muchos también. Se puede tratar con grupos grandes. ¿Ya? Así que no tiene solamente cosas malas. Ahora en el mundo, les digo la verdad, y en matemática, y volvemos a la matemática, están reconceptualizando todo lo que se llama best practices, las prácticas, ¿cómo se dice? Un repertorio de mejores prácticas. Ahora, para hacer un repertorio de mejores prácticas, esto tiene que tener muchos de este tipo de... Ahora, ¿por qué llegaron de vuelta? Porque todo lo que se hizo en proceso y todo lo que se hizo abierto, se dieron cuenta, ¿no? ¿Sí o no?, que no ha avanzado mucho lo que entendemos de la profesión o lo que podemos, ¿cómo se dice?, contribuir para el mejoramiento de los profesores. Entonces ahora están para el otro lado de vuelta. Entonces, este es el grid primero que vamos a terminarlo ahora y lo vamos a seguir mañana en la mañana haciendo todo esto. Y después, que hacemos con las Advantage Institute Values, vamos a hacer un taller donde vamos a poner en práctica estos modelos haciendo ustedes mediación. ¿Ya? Bueno, se van a dormir.